Amando todo cambia. Elcira Sosa Medina. Editorial Duncan. 2003. Buenos Aires. Argentina. Capítulo 8. Sabe que tú puedes. Cada pensamiento posee una carga de energía determinada, de ahí la importancia que conllevan en nuestra vida los mismos. Asimismo, cada pensamiento genera un sentimiento idéntico, en magnitud y concordancia a él, ambos, es decir, pensamiento y sentimiento, son los que nos conducen a actuar de acuerdo al mandato que ellos originan, sea de forma mediata o inmediata. Por eso podemos afirmar que los pensamientos son los generadores de nuestro accionar cotidiano. El pensamiento unido a la palabra multiplica el cometido porque al unirse se aunan dos fuerzas de mucho poder. Veamos un sencillo y práctico ejemplo. Si en medio de un partido, tú como jugador, te dices vamos, y te ves, en tu pantalla mental, alcanzando lo que deseas en ese instante, sea el balón, hacer un tanto fundamental, el punto que necesitas para ganar o para continuar en carrera, etc., dalo por hecho que lo logras ya que acabas de unir el pensamiento, te ves logrando lo que deseas, y la palabra, energía en movimiento, alimentando dicha acción gracias al sentimiento que te cubre en ese momento, ganar. Así como en el ejemplo anterior se pone de manifiesto el poder del pensamiento, unido al sentimiento y obteniendo su resultante en la expresa acción, imagínate qué es lo que puede suceder en nuestra vida si hacemos cotidianamente lo mismo, es decir, unimos pensamiento, imaginamos, a un mandato expreso, palabra, y nos ponemos manos a la obra. Acción. Verdaderamente la vida se transforma en una experiencia constantemente maravillosa porque el gozo con el cual, ese aprendizaje, envuelve es inconmensurablemente indescriptible con palabras ya que se siente, se experimenta, se aprecia y se vivencia por uno mismo. Cuando nos alentamos cotidianamente, desde que amanecemos hasta, inclusive, cuando dormimos, comenzamos a vislumbrar un horizonte muy cercano y lejano a la vez. Esa cercanía y lejanía, justamente, nos muestra los desafíos que nuestra propia fuerza puede llegar a superar, gracias a lo cual descubrimos que algo sucede en nuestro interior sin saber qué es pero logrando advertir, como muestra de ello sin duda alguna, que lo que nos proponemos lo conseguimos. Comenzamos a percibir que nuestro cuerpo se alimenta de una fuerza maravillosa, o más bien dicho, esa fuerza poderosa que ya poseemos se incrementa aún más gracias a la fe en que sí podemos. La fuerza del sí puedo. Así es, tú puedes. Quizás suene como una frase muy bonita, alentadora, optimista, reconfortante, vivificante, reconstituyente, estimulante e incitante, de hecho así es, pero más allá de ser una bella frase que denota energía vigorosa conlleva la idéntica expresión de una asistencia superior. 2. Y todo lo superior es proyección del máximo poder que al ser humano se le pueda permitir disfrutar. Por tanto, cuando creemos con alma, mente y corazón que si podemos logramos lo que sea. De más está agregar lo siguiente, porque creo que a esta altura está muy claro el sentido de que el amor es la fuerza más potente que existe y la que sostiene, alimenta, permite crear, muestra el camino a seguir brindando luz, seguridad, paz y armonía a nuestros días además de permitirnos experimentar el verdadero sentido de vida, pero igualmente lo haré, cada uno de nosotros posee dentro de sí la fuerza del sí, puedo, la cual puede ser utilizada tanto para crear como para destruir, en cada uno. Se halla la decisión de utilizarla a conciencia propia y cada cual recibe los frutos de lo que cada uno elige hacer con este poder interno. Por tanto, la mediocridad, liviandad o mezquindad con la que cada uno decide vivir por falta de fe, comodidad, decisión propia o sea por lo que sea, eso será la encargada de bloquear a esa fuerza divina implícita en el ánima de cada uno. Ella es generadora de todo cuanto nos propongamos alcanzar, cambiar, trocar o descubrir. Es común ver que, muchos, a la primer caída, por así decirlo, o a la primera vez que algo no se les da, bajan los brazos y van a otra cosa que fácil, ¿verdad? Sí, en verdad suena tan fácil que hasta me da cuita a sentir que es así. Para quienes están conformes con el facilismo viene muy bien la determinación instantánea de ir a otra cosa cuando el empeño, la perseverancia y la disciplina para con un objetivo X se desvanece. Tal limitación los libera de cualquier esfuerzo, responsabilidad, atrevimiento o, incluso, mejoramiento personal debido a que antes de esforzarse optan por la inmediata renuncia, la cual de ningún impulso requiere. Contrariamente, para quienes creemos en una integridad mayor, en una misión altruista para con la vida o, incluso,
en un trabajo específico en la unificación del todo aquella opción ni siquiera existe como posibilidad de ser. La plenitud y el goce permanente por lo que hacemos son los estímulos visibles de aquella labor. La fuerza y vitalidad que se genera en nuestro interior cuando trabajamos convencidos de que si podemos alcanzar todo cuanto proyectamos en la mente es incalculablemente dimensional. Realmente esa confianza, la cual requiere de trabajo continuo y congruencia entre sus partes, mente, cuerpo y espíritu, es la que nos transforma en amantes de la vida eterna transformándonos en espectadores y protagonistas, a la misma vez, de los milagros que se producen con el simple hecho de creer en que sí, podemos. La clave radica en la perseverancia, persistencia, firmeza, constancia y tesón con que cada uno decide vivir día a día ya que estos nutrientes son componentes necesarios de esa fuerza interna que todo lo puede. Por ello, cuando vivimos confiando en que sí podemos nos abriga una sensación sublime y excelsa junto a un sentimiento de plena convicción como es que alcanzaremos lo que tanto deseamos. Y este convencimiento pleno unido a una congruencia cotidiana en donde la labor específica nos mantiene en una línea que se dirige, paralelamente, en dirección a lo que tanto anhelamos, objetivos, metas, conclusión exitosa de proyectos, hace que esa fuerza interna que todo lo logra sea la protagonista. La gran posibilidad del éxito hacia lo que te propones radica, justamente, en esa fuerza interna. Atrévete, sé tú mismo. El facilismo es tinte del mundo de hoy, proviene de un sector oscuro porque ofrece lo mismo ya que prohíbe a quienes lo utilizan del derecho innato y divino a sentirse plenos o satisfechos. Es tan pero tan inerte que conduce a nada más allá que al estancamiento continuo. Bloquea el pensamiento, el sentir y, como consecuencia irrefutable, el accionar, por tanto, al único lugar que conduce es a la nada. A veces hace que quienes lo utilizan se sientan importantes pero es el mayor de los engaños que emplea para manipular a quienes optan por él porque más tarde les hará experimentar el sabor amargo de la oscuridad. En mi vida opto por la energía de vida que genera el sí puedo aunque deba aprender cómo, dónde, por qué y cuándo, una y otra vez. Así pues, cada día agradezco tanto por mi existencia como por la de todos los seres y luego me pongo manos a la obra porque sé que mi vida es responsabilidad propia y todo lo que de ella reciba es consecuencia del trabajo conjunto entre pensamiento, sentimiento y acción. Aprender a confiar en esa fuerza poderosa es tarea de cada uno, igual que despojarse de la idea permanente de lucha contra la vida. También, otra labor individual es la de alejarse de la falaz idea de que debemos ganarle batallas a la vida ya que, simplemente, debemos trabajar para triunfar sin necesidad de luchar. Lo único que ello requiere es confianza y claridad. Dejar de pensar que debemos pasar por encima de algo o de alguien para triunfar es otro desafío más, individual y personal, ya que, más bien, debemos concentrarnos en aunar fuerzas desde la mayor que existe que es la del amor y todo lo lograremos. Todo, absolutamente, todo. La fuerza de la fe mueve montañas. Amo esa frase a la cual antes subestimaba por completo, la fe mueve montañas. ¿La conoces? Creo que sí, pero alcanzas a comprender en su magnitud real la fuerza que encierra en sí misma. Cuando pequeña le pregunté varias veces a mi papá cómo era eso de que la fe podía mover montañas, en verdad no entendía el mensaje de manera racional pero, a la vez, era como si intuyera que se trataba de mucho más que una bonita frase. Hoy creo que quizá alguien intentaba transmitirme el verdadero sentido que la misma encierra tras sus letras. Si bien mi papá decía es metafórico el mensaje, yo intuía que había algo más y hoy puedo asegurarte que así es. Realmente la verdadera fe, fuerza interna que exhorta a confiar con alma, mente y corazón que todo cuanto proyectamos y por lo cual perseveramos se hará realidad, nos permite mover hasta montañas, es decir, alcanzar hasta lo que creamos que es imposible alcanzar, valga la redundancia. Nos otorga plena confianza, valor, decisión, coraje, luz y alegría para vivir de ahí que podamos llegar hasta donde deseemos arribar. Idénticas pujanzas. El sí puedo conlleva la misma fuerza y, por tanto, el mismo poder que el de la fe mueve montañas. Ambas conducen hacia un mismo lugar, el éxito de la labor que nos proponemos alcanzar. Si deseas ver verás. El sí es la fe cuya energía se halla implícita en las células más íntimas, ella es la fuerza, el motor, que nos impulsa a continuar, perseverar, persistir. Y el puedo representa las montañas, es decir, todo aquello que podemos alcanzar. Di, por favor, ahora mismo y en voz alta yo puedo.
Y experimentarás en tu interior una sensación de movilización diferente a la ansiedad que produce la incertidumbre cuando la confianza en que puedes desaparece. La expresa seguridad que ofrece este maravilloso yo puedo, es similar a un efecto que nos moviliza activando nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestros deseos de hacer teniendo plena conciencia de todo lo que existe a nuestro alrededor. Por favor, disculpa mi insistencia, di ahora mismo y en voz alta yo puedo. Mientras piensas en lo que tanto anhelas, deseas o en aquello que hace tiempo que vienes esperando, de este modo abrirás la primer puerta que te conducirá a conseguir todo eso. Nuevamente insisto, di ahora mismo y en voz alta, por favor yo puedo. Porque de este modo abrirás todas las puertas para que la fuerza energética que emites al sentir que confías en ti se expanda al espacio sideral y logres perpetuar en el universo una estrella más de luz. Tu propia luz, la cual traerá a tu vida lo idéntico. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Repítelo tantas veces cuanto lo creas conveniente hasta que tú mismo creas en ti. Si es posible, hazlo en voz alta para que aflore desde tu interior el poder que llevas oculto, por decisión propia, debido al largo tiempo que llevas dudando de ti. La repetición y la práctica llevan a la excelencia. Mientras más ejercites, mayor será la confianza en ti y en la medida con que aflore esa confianza tu vida cambiará. Potencial ilimitado. Cuando deseamos cambios realmente trascendentales en nuestra vida debemos ejercitarnos en el aprendizaje que recibimos. ¿Por qué? Primero, porque aún carecemos de muestras concretas de que eso nos brindará el resultado que verdaderamente buscamos. Segundo, porque nos hallamos como vacíos debido a que jamás hemos ejercitado ese nuevo sector que entrenaremos de ahora en más, y, por último, porque nadie más que uno mismo puede hacer que aflore lo que ya se halla dentro de nosotros. Debido a todo esto es inútil que un día nos levantemos eufóricos, optimistas y repitamos, una y otra vez, frases o ejercicios específicos cuyo objetivo es ayudar a nuestro crecimiento y luego, otro día, regresemos a lo de antes, al facilismo. Comienza poco a poco. Más vale ir despacio y perseverar que ir rápido y abandonar. Cuando digas si puedo, sea en la situación, o en el momento que sea, sabe que te cubrirá una adorable sensación de poderlo todo. A una imaginación y deseo y sé tú mismo el protagonista de esa sensación tan mágica y real, la cual dejará de ser una mera suposición para transformarse en una realidad continua y permanente. Descubre tú mismo el gran potencial que te envuelve desde siempre. Y aunque en algún momento no logres lo que te propones, continúa con la misma fuerza, quizás se deba a que debes perseverar aún más, tal vez tengas que descubrir otro camino o, también, puede indicarte que existen otras posibilidades. Deja de encerrarte o encapricharte, abre tu mente. Abandonar es la postura más fácil que puedes adoptar. Por tanto, si lo haces, hazte responsable del resultado que obtienes. Resultado individual, testimonio infalible. Tendrás días más alentadores que otros, habrá momentos en que confíes más que otros, se te presentarán tentaciones facilistas que te ofrecerán una salida inmediata pero sin trascendencia alguna y que, a largo o corto plazo, te hará sentir el vacío mismo de la nada. Intentarás abandonar, al principio, pero sabe que a todos los que nos jugamos realmente a vivir nos ha sucedido lo mismo, que, de ahora en más, puedas experimentar tú o que, de hecho, ya estés experimentando. Aparecerán momentos desesperantes en los cuales te preguntarás: ¿qué estoy haciendo? ¿En qué creo? ¿Sigo con esto? ¿Quién realmente soy? ¿Qué es eso que siento? ¿Cómo me doy cuenta si estoy en el camino correcto? ¿Será real todo lo que me sucede o es fruto de mi fantasía? Y otros muchos interrogantes surgirán, especialmente, en los momentos en que bajes la guardia y permitas ingresar a la desconfianza. Pero, aliviate, serénate, cálmate y continúa confiando porque, como la sabiduría divina es mucho más poderosa que cualquier fuerza adversa cuyo cometido sea confundirte, podrá más y descubrirás día tras día un nuevo despertar. Más aún, cuando menos lo imagines o menos lo esperes, te encontrarás disfrutando de todo aquello que es fruto de tu propio sembrado. 2. Únete a los soldados de la vida que contra nada ni nadie luchamos, más bien, giramos en torno del planeta trabajando por la obtención de un beneficio universal, gozando continuamente del avance individual. Manos a la obra. Libérate de lo que ata, como es el pesimismo, la ansiedad, la altivez, la soberbia, la preocupación, la suficiencia, la genialidad, el engreimiento y la presunción. Entrégate a tu sueño o anhelo con la certeza de que lo lograrás porque así es y así será. Repítete día a día: yo puedo.
Ten confianza en ti desprendiéndote de la idea o necesidad de que los demás deben confiar en ti. Cuando tú mismo confíes en ti comenzarás a actuar con confianza y esa confianza será la muestra más fiel, sincera e infalible para que los demás comiencen a confiar en ti. Sigue adelante, continúa, avanza cada día un poco más. Y aunque haya quienes comenten o afirmen que tu esfuerzo es en vano ya que ellos lo intentaron, o que todo es pura utopía, continúa igualmente. Recuerda que has decidido vivir y vivir significa intentarlo todo. Discierne y elige tú mismo qué es lo que deseas hacer. Ámate y descubrirás el verdadero sentido del sí puedo. Y el de la fe mueve montañas. Asume, bajo experiencia propia, la fuerza de la cual te proveen estas maravillosas frases. Manténlas en tu mente en todo momento, aunque te halles en la fase más primitiva del aprendizaje y experimentando, todavía, los frutos de tu sembrado anterior. Regocíjate en el poder con el cual te cubre esta permanente asistencia divina, gracias a la fe que acrecientas tú mismo día a día sabiendo que tú puedes. Tanto si crees que puedes como si estás convencido que no puedes. Hazlo y verás que realmente sí puedes. 8. Ir hacia adelante. Todo lo que me propongo lo logro. Todo lo que quiero lo alcanzo. Todo lo que deseo lo obtengo. Mi fuerza interna es quien ayuda a traducirme, día tras día, de forma más bondadosa, servicial, paciente e integral. La confianza en mí mismo contribuye a mi realización y me guía para obtener lo que me propongo. Todo lo puedo. De este modo, junto a la confianza que deposito en mí me supero y mi superación es la que contribuye en la edificación de un mundo mejor. En mi vida elijo amar y ese amor es quien me nutre con su fuerza para alcanzar lo que proyecto en mi mente. Construyendo contribuyo con el crecimiento de los demás. L. A fuerza del sí puedo. Todo pensamiento se puede revertir, es decir, cambiar, invertir. ¿Para qué nos sirve el proceso llamado reversión del pensamiento? Es útil para cambiar, invertir y o transformar cualquier idea o inclinación y, más aún, toda noción o concepto infructuoso, ineficaz y o improductivo del cual seamos conscientes, igualmente, de cualquier pensamiento, sensación o inclinación que haya hecho nido en nuestra mente, aunque lo ignoremos de manera consciente. Veamos un simple ejemplo. Juan estaba convencido de que era inconstante. Él, decía siempre que todo lo que comenzaba jamás lo terminaba, es obvio que lo abrigaba un claro pensamiento de inconstancia al punto tal que jamás terminaba lo que comenzaba. Este pensamiento, del cual era consciente, inconscientemente, al afirmar que era inconstante, lo perjudicaba absolutamente porque, en realidad, cuando se proponía algo abandonaba antes de saber qué sucedería, debido a ello nunca alcanzaba a conocer el resultado de lo que podría haber sido porque no lograba concluir con lo que se proponía. Como consecuencia de ello se caracterizaba por traducirse como una persona extremadamente miedosa y desconfiada, todo era dilema a la hora de actuar y, generalmente, lo acosaba un aterrador sentimiento de incertidumbre. Era obvio que todo nacía como producto de aquel pensamiento tan versátil que había hecho nido en su mente. Pero, gracias a Dios, Juan un día dijo debo cambiar porque, luego de leer en un libro que existía la posibilidad certera de cambiar todo cuanto uno se propusiese en la vida dependiendo únicamente de la propia decisión, optó por probar. Entonces, se dijo a sí mismo que si bien siempre había creído que era inconstante podía, de ahora en más, comenzar a creer que era constante. Comprendió que debía revertir su pensamiento, gracias a lo cual alejaría de su vida una buena carga de energía negativa que le había acarreado bastantes problemas. Así fue que comenzó a creer en esa supuesta constancia convenciéndose, día a día, que era constante, perseverante y hasta persistente. Al inicio era una creencia muy superficial y hasta forzada debido a que él, como disciplina para desarrollar su constancia, perseverancia y todo el potencial relacionado con lo que lo conduciría finalmente a la conclusión de todo cuanto comenzaba, repetía 3 veces al día la siguiente frase: hoy termino todo lo que comienzo. Me esfuerzo por continuar con mi labor hasta terminarla. Soy constante, perseverante y persistente. Realizo mis tareas cada día con mayor ímpetu y decisión. Aunque su convencimiento acerca de la posibilidad certera de que tan solo una frase lo conduciría a un cambio trascendental era aún muy inmaduro, decidió darse el permiso de continuar un tiempo más en la repetición de aquella frase, debido a que veía pequeños cambios en su cotidianidad. Continuó, sencillamente, porque confiaba en algo, ignoraba en qué, pero confiaba en algo.
Gracias a su decidida opción de continuar comenzó, como es de esperar, a experimentar sensaciones de movilización interna que lo motivaban, en realidad lo conducían a realizar sus labores de manera diferente a las que lo cubrían anteriormente a iniciar este experimento. Su sentido de creerse inconstante comenzó a desaparecer de la mente y, sin comprender qué sucedía, se encontró con que sus pequeñas tareas cotidianas llegaban a término. Vaya sorpresa. También, comenzó a descubrir que se estaba transformando en una persona más confiada, corajuda y que aquel aterrador sentimiento de incertidumbre había transmutado a resolución continua. Inconscientemente ya experimentaba liviandad, soltura, confianza, empuje interno y, a medida que corría el tiempo, hasta su porte iba cambiando. Todo nació desde su propio deseo de cambio, luego trabajó diariamente en su cometido, creerse constante, por tanto, debió hacer lo que las personas constantes hacen, es decir, perseverar, persistir y franquear obstáculos. Además, durante el proceso de reversión debió mantener una marcada conducta de trabajo hacia sí mismo, desistiendo a cualquier tentación que buscara regresarlo a su antiguo convencimiento de inconstancia, ya que el único cometido de aquel viejo pensamiento era mantenerlo chatamente en la creencia de que realmente sería siempre como siempre había sido, es decir, inconstante. Pero como el proceso de reversión, cambio, inversión, transformación, del pensamiento es tan sabio y ofrece resultados sí o sí, le dio su primer premio, la satisfacción de haberlo hecho, y, más tarde, el goce de un descubrimiento aún mayor, cambiar su propia realidad, sencillamente, al cambiar sus propios pensamientos. De nada externo necesitó para llevar a cabo la tarea que cambiaría realmente su vida, ya que luego de este cambio comenzó con otros, aún más, trascendentales. Todo estaba en él. Juan es hoy una persona que ha logrado lo que, cuando era inconstante, veía como algo inalcanzable y hasta impensable de poder alcanzar. Cada objetivo que se propone lo cumple en tiempo y forma. Hoy dice que él es un ex inconstante y afirma, fervientemente, que si él cambió, siendo que era totalmente escéptico a los cambios desde lo interno, lo puede hacer cualquier persona. Vaya testimonio. Así es, tal como el ejemplo lo demuestra, el proceso de reversión del pensamiento tiene un transcurso evolutivo como cualquier procedimiento que nos conduce hacia un crecimiento. Se desarrolla paulatinamente, pero los primeros resultados los vemos en forma inmediata. Regreso a la fuente. La naturaleza del hombre es divina y todo lo divino es positivo, además, este atributo empuja o conduce hacia un crecimiento que aviva, genera luz, claridad y deseos de mejora continua. Revertir significa volver algo a un estado que antes tenía. Por tanto, la reversión del pensamiento es un indicador directo de la necesidad de regreso a la fuente, es decir, el retorno hacia aquellos pensamientos que nos conducen a evolucionar. Así pues, si somos seres con mentes, dueños de nuestros pensamientos y descubrimos que existe un proceso que se llama reversión del pensamiento, estamos admitiendo que podemos volver a lo que alguna vez fuimos. ¿Me sigues? Si podemos volver a lo que alguna vez fuimos, significa que, alguna vez, fuimos mentes mucho más claras que lo que ahora somos, por tanto, hoy se nos invita a revertir aquellos pensamientos nocivos para poder obtener una realidad idéntica a nuestra naturaleza divina. ¿Comprendes la dimensión a la cual nos estamos adentrando? Es maravillosa, por tanto, presta atención a cada detalle, por favor. Los adelantos en el tiempo, en todos los niveles, los avances en la historia, cambios, y la misma energía negativa que se ha insertado en el mundo entero, son colaboradores directos en el proceso del pensamiento del hombre. Todo ha hecho, y hace, que el mismo, pensamiento, se contamine y pase a ser una parte separada de la totalidad integral del ser humano. De este modo, caemos en la falsa creencia, destructiva por cierto, que pensamiento y espíritu son entes totalmente diferentes, de hecho lo son, pero van juntos, unidos, porque el hombre es una entidad formada por cuerpo visible y cuerpos invisibles. Por tanto, cuando una parte nuestra está en desequilibrio o contaminada por vibraciones negativas, inclinaciones adversas, hace que el efecto mayor aparezca en la otra. Veamos un ejemplo para hacerlo más entendible. Si estás convencido de que eres egoísta, pensamiento, además de actuar cotidianamente como tal, aunque sea inconscientemente, experimentarás internamente, de manera muy intensa, un horrible y desesperante sentimiento de apego a todo y a todos. En este caso, el egoísmo viene a ser el que te separa de tu parte espiritual porque es contrario a la bondad, la cual une,
genera bienestar y cubre con un exquisito y reconfortante sentimiento de desapego a todo y a todos porque cumple su función específica, aquí y ahora, que es la de servir. Siguiendo la vibración negativa es, en el caso de este ejemplo, el pensamiento egoísta porque es el que dirigirá la futura conducta que te conducirá a actuar de tal o cual modo. Y la consecuencia irrefutable de aquel pensamiento no solo será un desolador sentimiento de abandono, sino también una sensación expresa de quedar afuera de sintiéndote cubierto por un desagradable sentimiento de egoísmo. Todo nace en la mente. Mira el universo entero, pues nació en la imaginación de alguien. Sabe que antes de poseer lo que hoy tienes, eso, se hallaba en tu mente como un deseo, una posibilidad, una fantasía, hasta el día que lo obtuviste o llegó a tus manos. Piensa, dijo la voz al tiempo que mis ojos parpadearon de un modo más rápido que lo normal. Mi mente quedó como en blanco, mi espíritu se envolvió con un halo muy especial como si una energía nueva me cubriera en círculo y mi cuerpo experimentó la sublime sensación de todo aquello fusionado, unido, todo en perfecta conjunción. Lo blanco de mi mente se transformó en entendimiento. El halo de mi espíritu hizo que mis células comenzaran a girar en sentido correcto. Y la agradable sensación en mi cuerpo físico fue la muestra más fiel de que somos una integridad. Quedé como paralizada experimentando una impresión de apertura o de iniciación hacia una nueva vida, quizá esta misma pero con otra mente y otro corazón. Me abstuve de interrogantes ya que nada hubo que aclarar porque el mensaje era tan perspicuo que solo me puse a pensar cómo deseaba que fuera mi vida para cambiar mi propia realidad. Ya hemos hablado acerca de qué es revertir el pensamiento y de la importancia que él mismo posee en nuestra vida. Ahora veamos cómo podemos ayudar en la construcción de un mundo más claro, tranquilo, calmo y confiable revirtiendo el pensamiento individualmente para una causa o un fin universal porque la tarea empieza por casa. Incongruencia al vivir, estanque tangible. Muchas personas afirman que no son negativas pero que dicen sus palabras, ten en cuenta, de ahora en más, que cuando anteponemos a ciertas afirmaciones la palabra no estamos, en cierta forma, afirmando lo que en realidad creemos negar. Ya lo entenderás. Aquellas personas son seres que supuestamente se aman a sí mismo pero tras sus palabras demuestran odio para con sus semejantes. Dicho odio es camuflado a través de frases como, el negro, el groncho, la gorda, la flaca, el chileno, el jujeño, la judía, la villera, el yanqui, etc. Pregunto, ¿la discriminación forma parte del amor? Otros, también, afirman que no son negativos pero que dicen sus palabras. Estos se encuentran tan encerrados dentro de sus propias necesidades individuales que ni siquiera se escuchan a sí mismos. Ellos dicen, estoy podrido, estoy harto, este país de mier, políticos bastardos, lo más suave, gente de mier, put vida, trabajo de porquería, mundo de mier, etc. 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 Dicen que no son negativos. Pero que denotan sus expresiones verbales. Ambos ejemplos de seres disconformes que dicen no ser negativos, pronuncian los no casi al mismo tiempo y ritmo con que inhalan y exhalan, y, además, cuando les sucede algo agradable o descubren que hay personas que gozan de una vida plena, alegre y, ciertamente, trascendente, afirman que algo raro sucede porque es imposible que todo sea tan bueno. Aún frente a la incoherencia continua, entre lo que dicen, lo que sienten y lo que hacen, afirman que no son negativos. Ellos sufren por el mundo entero, por las guerras, por el hambre y hasta por el agujero de la capa de ozono, pero se justifican diciendo que nada pueden hacer. Lloran la muerte de un ser querido pero en absoluto se les crispa la piel, ni el pelo más corto, por una injusticia que, por supuesto, los favorezca. Se llaman bondadosos aunque regalan lo que les sobra, lo que tienen en desuso, lo que está roto o lo que está fuera de moda y o lo que hace aproximadamente 10 años que guardan en su closet. Se quejan por la falta de trabajo pero rechazan el que consideran desagradable, sea por lo que fuere. Protestan por todo pero, en realidad, lo único que hacen es nada aunque aseveran, insisten y afirman, una y otra vez, que no son negativos. ¿Comprendes a dónde quiero llegar? ¿Te das cuenta la marcada discordancia entre pensamiento, sentimiento y lo que hace el hombre? Podemos afirmar que no somos de tal o cual manera o que no deseamos tal o cual situación, pero actuamos a diario justamente del modo en que afirmamos una negación. Puedes actuar como te plazca, pero hazte cargo cuando encuentres en tu camino la misma discordancia con la que decides manejarte a diario. Cuando comprendemos que la congruencia entre pensamiento,
sentimiento y acción son clave para alcanzar lo deseado, debido a que esa unión conduce por senderos claros, exentos de cualquier adversidad, serenos y despejados de vibraciones bajas, comenzamos a vivir libremente y despojados de lo que ata o estanca porque nuestra conciencia se eleva hacia una dimensión en donde todo es congruente, por tanto, todo sigue un curso natural. Gracias a esa unión de partes dejamos de trabajar solos porque comenzamos a hacerlo conjuntamente con una energía superior y, sorpresivamente, todo lo logramos al tiempo que gozamos del disfrute permanente de un maravilloso sentimiento de servicio, sencillamente, al transformarnos en hacedores de milagros continuos. Muchos creen que ser positivo es sinónimo de sí, entonces por temor a tener que decir siempre que sí se vuelven seres apáticos o utilizan como mecanismo de autodefensa sus no encubiertos. Ser positivo significa buscar, intentar o caminar hacia el sí abriendo, desde el interior, las posibilidades hacia el sí puedo, lo intento, lo hago, lo pruebo, me juego. Eso es ser positivo. Ser positivo significa ver la luz en todo lo que sucede, inclusive en las personas mismas, porque todo tiene su luz. Gozar de un pensamiento positivo significa comprender con una razón más sabia, que la mera lógica, por qué sucede lo que sucede, aprendiendo a descubrir el mensaje que cada hecho intenta transmitirnos. Ser positivo significa mirar la vida como una posibilidad de comenzar a vivir, nuevamente, cada día. 2. Si tienes la dicha de poder apreciar cada día el sol y la luna, de disfrutar del crecimiento continuo de tus hijos, de gozar al despertar con los sonidos de la naturaleza, ya eres dichoso. Ámate. Amándote aprenderás a amar y, gracias a esta determinada elección, generarás energía de vida colaborando, de este modo, con el plan divino de Dios porque permites que quienes así lo deseen logren evolucionar. Con nada, ni con nadie, contribuimos si nos dedicamos a llorar permanentemente por la desgracia ajena o si vivimos quejándonos de los robos, la delincuencia, la falta de seguridad y de lo tremendo que está el mundo, porque con esta actitud lo único que logramos es incrementar la energía negativa que provoca tantas distorsiones e incongruencia entre los hombres. Por ello, dejar el llanto de lado, en este caso, alejar de nuestra mente los pensamientos de venganza y desprendernos de lo oscuro como es el miedo, el odio, la desconfianza, la susceptibilidad, es un buen inicio para comenzar con el cambio de conciencia humana, ya que, de lo contrario, hacia el único lugar que nos dirigimos es nada más ni nada menos que a lo mismo, es decir, a la nada. Por ello, ponte manos a la obra. Antes de sufrir por las guerras injustas, por supuesto, que se suceden en el mundo y que, de hecho, muestran la bajeza, el oprobio y la mezquindad humana, poniendo de manifiesto la expresa falta de amor mostrada por el hombre destruyéndose nada más ni nada menos que a sí mismo, vive en paz contigo mismo. Antes de optar por la venganza, que es un sentimiento proveniente de pensamientos manipulados por el odio, el rencor, la aversión, la tirria y la hostilidad, ten pensamientos de perdón. Y recibirás lo idéntico en tu vida. Vive cada día con la certeza de que lo que en tu mente instituye se crea en el mundo de la materia, y te transformarás en protagonista y espectador de milagros continuos. El trabajo concreto es, mandato, pensamiento, imaginación y creación. Realmente somos hacedores, poseemos dones creadores, los cuales nacen gracias al hálito de energía que genera nuestra propia intención, haciendo que lo mismo que fundamos en lo intangible se reproduzca en el mundo tangible. Cuidado. Todo cuanto instituyas se creará, a largo o corto plazo, se transformará en realidad. Verdaderamente verás en el mundo de la materia lo mismo que tú creas en el mundo de la no materia. Demanda, pedido, mandato, pensamiento. Origen, creación. Deseas paz permanente. Quieres un mundo en el que todos se amen. Quieres vivir en una amplia y confortable casa. Deseas un auto nuevo. Ruegas porque tu hijo se aleje de la droga. Ansías que alguien, a quien amas mucho, mejore de salud. Añoras trabajar en tal o cual lugar. Quieres desarrollar tu ser espiritual en mayor grado. Pues comienza tú. Si deseas paz, comienza por encontrar la tuya, la paz interior, armonía natural del alma. Ámate cultivando día a día tu ser divino con la energía del amor, que es la que te guiará por el camino más claro y seguro que jamás puedas encontrar. Visualiza tu sentido de paz y la encontrarás. Medita, relájate diariamente. Si deseas un mundo en el que todos se amen, comienza por amarte tú, y mientras aprendes a amarte, imagina ese mundo que tanto ansías, tal cual lo deseas, tal cual te gustaría que fuera. Visualiza ese orbe. Medita,
relájate diariamente. Si ansías vivir en una casa amplia y confortable, comienza por imaginarla, sentirla. Créala en tu mente tal cual la deseas, tal como la ansías, siente el aroma en sus ambientes, mírate, a ti y a los tuyos, disfrutándola. Apártate de la errónea idea de que ella te hará feliz, porque eso jamás sucederá, ya que es un bien material al cual puedes acceder, teniendo todo el derecho a disfrutarlo, pero de ningún modo cubrirá al rico, intenso, eterno e infinito mundo interno, del cual eres único dueño, y en el que se halla la verdadera felicidad. Todos somos dignos de poseer bienes materiales confortables, en mayor o menor número, en tal o cual país, en mayor o menor intensidad, pero debemos amarnos demasiado para que seamos nosotros mismos quienes los manejamos y no ellos quienes nos manipulan a nosotros. La clave está en amarnos como seres, realmente, únicos e irrepetibles, cubiertos por un potencial infinitamente maravilloso, provistos de dones, virtudes y riquezas internas de valor invaluable, en vez de engañarnos intentando ser debido a la artimaña misma que utiliza la materia cuando pasa a ser ella quien gobierna sobre nuestra propia existencia. Sea lo que sea que desees, créalo, primero, en tu mente, teniendo presente, siempre, que lo que decretas en ella es lo que crearás en el mundo físico. Por tanto, si deseas un mundo en donde la paz se parezca al mismo cielo, en el cual el amor sea el mismo oxígeno de vida y en donde la materia sea un mero vehículo, imagínalo y lo crearás. Si lo que instauramos en nuestra mente es sinónimo de destrucción, miedo, culpa, egoísmo, venganza, pavor, terror, recelo, desconfianza, egolatría, individualismo, represalia, pavura, vanidad, petulancia, orgullo, separación, desunión, amenaza, desagravio, aislamiento, revancha, engreimiento, suficiencia, etc., lo idéntico crearemos y, por supuesto, atraeremos todo lo similar a ello, tarde o temprano. Cada uno opta, cada uno elige, nadie lo hace por nosotros. Si nuestros pensamientos erigen construcción, ingresamos directamente al mundo del amor, mientras que si nuestros pensamientos fundan destrucción, quedamos, directamente, exiliados de la nueva civilización del amor. Cada uno escoge construcción o destrucción. Lo mismo recibiremos. Congruencia integral. La fuerza se multiplica cuando el pensamiento se une al corazón. No basta con simular, debemos estar convencidos desde nosotros mismos, y actuar uniendo pensamiento con sentimiento al tiempo que recordamos la existencia de una sabia ley, divina y universal, que muestra cotidianamente que lo positivo atrae lo positivo y viceversa. Por tanto, podemos mostrarnos como muy optimistas, pero si nuestros pensamientos son realmente contrarios, es decir, negativos, y, agregado a esto, los sentimientos son un día favorable a nuestro propósito y otro día totalmente adversos, generamos en nuestro cuerpo físico una descarga energética que distorsiona totalmente el funcionamiento normal de nuestras células y como consecuencia de sus órganos vitales, al punto tal que a largo o corto plazo tendremos las consecuencias visibles de dicha incongruencia. El bagaje de carga energética, aunque no lo veamos, que se concentra en el cuerpo físico cuando el cuerpo invisible desea comunicarse pero aquel lo ignora por completo, hace que comencemos a ser reflejos fieles de lo que el cuerpo sabio, invisible, intenta mostrarnos de una y otra manera. Así, el cuerpo físico experimenta lo que comúnmente se conoce como enfermedad. Vivificarse, decisión propia. Cuando descubrimos que nuestros días, la cotidianidad, el empalme con la gente, el mundo, las cosas, las situaciones, los hechos, la perspectiva de todo y para con todo cambia con el solo hecho de trocar aquellos pensamientos insensatos, destructivos, limitados solo a la materia, despertamos a una nueva vida. Quizá la misma pero con otro sentir, con otro enfoque, con nuevos anhelos, con ansias gozosas de ayudar a quienes aún duermen, con deseos incansables de que cada hombre comprenda que todo depende de uno mismo. Aún, habiendo comprendido el sentido importante que posee en nuestra vida el pensamiento, carecía del aprendizaje concreto que me enseñara a pensar. Entonces, pregunté cómo sé si en verdad pienso o solo realizo un mero acto mecánico que, únicamente, me engaña haciéndome creer que pienso cuando solo divago o fantaseo. La voz respondió a mis ansias continuas de evolucionar, diciendo, piensas cuando estás convencida de que lo que en tu mente aparece se creará realmente, para lo cual debes cultivarte, investigar, ejercitar ese sector de tu hemisferio cerebral que se halla a punto de despertar totalmente. Tanto el pensamiento como el sentimiento son energías,
Ambas provienen de una energía superior, por ende, conllevan en sí mismas la fuerza de ésta, pero, para que aquellas funcionen, debe existir lo que llamamos canal para hacerse visible en la materia misma. Dicho canal es tu cuerpo físico, por tanto, cuando imaginas tu proyecto lo estás creando, pero necesitas de la fe para que tome vida y, a su vez, ésta requiere de ese canal tú misma para plasmarse en la materia. Vaya, a trabajar se ha dicho. Dije experimentando la idéntica plenitud que encierra la apertura hacia un más allá mucho más cercano que lo que la mera limitación física pretenda mostrar. Y me puse manos a la obra. Continuidad, disciplina. La activación del pensamiento requiere de conducta cotidiana tanto o igual como lleva en sí cualquier actividad o sector que deseemos activar, desarrollar o ampliar. Realizar ejercicios continuamente estimulando la mente, el pensamiento y la imaginación es un buen inicio, ya que no estamos acostumbrados a pensar debido a que en vez de pensar realizamos actos autómatas dirigidos por impulsos mecánicos. Justamente por eso, este señor llamado pensamiento se encuentra como dormido, porque al ser excluido de lo cotidiano se dedica a descansar debido a que nosotros, sus dueños, sencillamente, reproducimos actos, formas y respuestas que de ningún esfuerzo necesitan, respondemos de la misma forma cada día. Así pues, el pensamiento se dispone a dormir y nos acostumbramos a reaccionar con hábitos mecánicos, es decir, sin pensar. Habitualmente, respondemos como siempre lo hacemos. Hablamos sin pensar. Trabajamos sin pensar. Discutimos sin pensar. Imaginamos sin pensar. Protestamos sin pensar. Pretendemos crear sin pensar. Intentamos avanzar sin pensar. Buscamos amar sin pensar. Y, encima de todo, aspiramos a evolucionar sin pensar. El pensamiento es la base, la raíz, el meollo de todo sentimiento. El sentimiento es el que nos conduce a proceder de tal o cual manera acción. Y esta es la que nos permite implantar en la materia física todo ese potencial que generamos en el pensamiento. Por tanto, debemos aprender a pensar para crear. Veamos un ejemplo que intenta mostrar que debemos aprender a pensar si realmente deseamos que la vida, los días y el mundo cambien. Julia desea un bien material, un auto. Hasta ahora cuenta solo con su deseo. Ella realiza sus actividades normales y cotidianas, trabaja independientemente, hasta que un día se le ocurre intensificar su objetivo y comienza a imaginarlo. Lo imagina pero sin obsesionarse, inconscientemente está dejando fluir, y eso es bárbaro. Todo parece ir perfecto, teniendo en cuenta que ella es quien está haciendo o hará que su deseo se haga realidad. Imagina, cada día, ese auto que desde hace tanto tiempo ansía, pero hay momentos en que la cubre un sentimiento adverso que intenta convencerla de que quizá ese auto sea inapropiado, inadecuado, le traerá más gastos que los que ya tiene, correrá peligro de que se lo roben o hasta quizá ocasione problemas de otro tipo, por ejemplo entre su familia. Este sentimiento, cuya función es manipularla y alejarla de su propia creación, la conduce a la duda, inclusive, aún más, ese sentimiento adverso la confunde y hasta le hace creer que todo esto de crear uno mismo es solo una fantasía, una utopía, una simple y vil entelequia. Ella se deja convencer, por supuesto, porque aún ignora su potencial real, y, con el tiempo, abandona su propio deseo, el cual ya había comenzado a nacer, pero, sin saberlo, ella misma es quien lo deshace en pleno camino a crearse. Con el tiempo nace un nuevo deseo y su auto queda en el olvido o como un simple imposible, otro más de tantos que creemos que existen. Así pues, comienza a intensificar su nuevo deseo, lo imagina, pero cuando ya está en proceso de creación sucede lo mismo que lo que aconteció con lo del auto, aparecen sentimientos adversos, duda, se confunde y lo aborta. Nuevamente abandona la posibilidad de creación y, por supuesto, experimenta sentimientos contrariados, desilusión, negación, incredulidad, desconcierto, abandono, desaliento, sin darse cuenta de que estas sensaciones son utilizadas por su consciente como bloqueo al inconsciente, que es en donde se halla toda la sabiduría que la conducirá a la creación certera de lo que ella misma desea. ¿Qué es lo que le ocurre a Julia, que abandona antes de llegar? Lo que sucede es que ella carece de confianza en sí misma, debido a tal debilidad, se deja engañar por aquella vibración baja que la empuja a abandonar casi a punto de darle vida a su deseo tan anhelado. Todo esto sucede en el plano astral o cósmico, dejando sus consecuencias, inevitables, en lo físico, porque definitivamente, nada se creó. ¿Pero por qué? Sencillamente porque Julia desistió antes de llegar.
Mientras más enorme es nuestro proyecto, mayores detalles debemos facilitarle a la mente. Cuanto más claro lo veamos en nuestra pantalla mental, ejemplo, quiero un auto 0 kilómetros, marca, color, automático, de 4 puertas, con un tapizado, etc., mayores posibilidades tenemos de hacerlo realidad. Y mientras mayores son las posibilidades de plasmarlo en la realidad, menores son las probabilidades de que muera en el intento, porque al detallarlo con mayor precisión lo cubrimos con mayor protección. Cada detalle nace de la fe que tengamos en que lo que deseamos se cumplirá. Por supuesto, y de más está exponerlo, aunque igual lo haré, que si deseamos un bien material, con solo pensar en él no aparecerá. El pensamiento ayuda, crea, instituye, pero si nos desparramamos en una cama y solo nos ponemos a imaginar, por supuesto, nada sucederá. En realidad, el pensamiento es el protagonista y el que nos conduce hacia nuestro objetivo, pero somos nosotros, trabajando, quienes abrimos el camino para que los medios lleguen y alcancemos lo que queremos. Inversamente, si carecemos de pensamiento o imaginación y nos dedicamos a juntar dinero, llegaremos solamente hasta donde éste nos lleve. Cuando confías, declaras y estás totalmente convencido de que el único hacedor del escenario que recorres eres tú mismo, logras que todo cuanto edificas en tu mente se haga realidad. 2. Si anhelas algo y estás convencido con mente, alma y corazón de que lo alcanzarás. Así será. Lo mismo sucede si proyectas algo pero estás convencido de que nunca lo alcanzarás. Así será. Pensamiento, creador de maravillas. La realidad se crea con el pensamiento. Seguro que ya has escuchado varias veces esta afirmación, pero ¿comprendes realmente el mensaje que lleva en sí misma? Si realmente comprendes el mensaje que intenta transmitir, sabrás que, aunque alguien trabaje 20 horas al día, se niegue a descansar adecuadamente y lo que su cuerpo y mente necesitan, fume descontroladamente, coma hasta lo que queda en el plato de quien tiene a su lado y, además, viva cada día como una mera repetición del anterior, manteniendo ocupada a su mente únicamente en hábitos, rutinas, costumbres y mañas de siempre, tiene un gran trabajo por delante. Por supuesto, si desea realmente que su realidad cambie. ¿O en qué estás pensando ahora mismo? Pues, si es lo que estoy imaginando que estás pensando, aleja de tus pensamientos la errónea idea de que tu vida puede cambiar porque el destino así lo dice, o porque tu esfuerzo, trabajar 20 horas al día, es como el de nadie, o porque ya has sufrido lo suficiente, o porque un clarividente dijo que en el año X tu vida cambiaría. Lamento mi grosería para con el modo que utilizo de buscar la manera de que despiertes a una vida más plena y sin la idea de sacrificio que cubre normalmente al hombre. 2. El verdadero sacrificio proviene del amor, y tanto aquel como este nada imponen porque, en realidad, ambos proponen. El auténtico sacrificio es aquel que ofrenda, libera y renuncia, definitivamente, expresa amor altruista porque surge como producto de amar al otro tanto como te amas a ti. Si instalamos nuestras esperanzas a ciegas en el trabajo, en el dinero, en la posición social o en lo que sea menos en nosotros mismos, nuestra vida será reflejo fiel de lo idéntico, debido a que accedemos a ser parte de una realidad creada bajo manipulaciones externas a la sapiencia, grandeza y conocimiento divino que son, definitivamente, quienes nos permiten erigir todo cuanto nos propongamos fundar. Basando la vida, es decir, pensamientos, sentimientos y emociones en todo lo externo a nosotros, experimentaremos, tarde o temprano, el sabor amargo de lo ligero, transitorio, fugaz, temporal e intrascendente, debido a que en vez de confiar en nosotros confiamos ciegamente en todo lo externo. De este modo y poco a poco, lo oscuro se apropia de nuestra vida, cubriendo nuestros días con sensaciones adversas, confusas y contradictorias que solo intentan mantenernos en lo chato, superficial y pueril de eso externo en lo cual basamos la existencia diaria. La realidad se crea con el pensamiento. Ahora bien, responde castamente en qué crees que piensa aquel que come desmesuradamente, fuma descontroladamente y o trabaja 20 horas al día. Creo, en realidad, que su análisis respecto del trabajo es el siguiente: si trabajo horas extras ganaré más dinero y podré tener todo cuanto quiero. Y respecto de su alimentación, la siguiente: la vida es una sola, por tanto, debo darme los gustos sin medida alguna. El gran gusto, en este caso, parece ser que es comer desmesuradamente sin respetar al propio cuerpo físico. ¿Puede crear algo quien vive tan superficialmente? Sigamos con el análisis o la justificación de quien fuma sin control alguno. Seguramente se justifica inconscientemente, diciendo: total, de algo hay que morir. Vaya, me da tirria escribir estas frases tomadas de la vida cotidiana.
Debo hacerlo porque es un modo más de asirme al maravilloso mundo de los milagros, aún con mayor fuerza, decisión y determinación, rogando que tú seas uno más de los que deciden encontrar su propio camino bajo determinación y exploración propia. Reflexionemos juntos, por favor, qué es lo que el pensamiento de aquella persona está creando. ¿Te parece, a juicio propio, que verdaderamente piensa? ¿Crees que puede cambiar su realidad bajo el criterio que adopta para vivir? Pensamos. Muchos pueden asegurar que piensan sin darse cuenta, en realidad, que son meros títeres de un costumbrismo o de una simple rutina, ya que el verdadero acto de pensar conlleva una intención, un proyecto en sí mismo. De lo contrario, se transforma en un acto mecánico, en un simple reflector automático de imágenes, números, colores, horarios, formas, obligaciones, etc. ¿Comprendes, ahora, la importancia que enmarca en nuestra vida el verdadero acto de pensar? Ahora bien, respóndete a ti: ¿piensas a diario o sencillamente eres reproductor de lo que tu consciente está acostumbrado a hacer? ¿Proyectas en tu pantalla mental la intención o el proyecto por el cual tu propia mente debe trabajar para conducirte por el camino que te llevará al logro exitoso del mismo, o consideras que porque los astros lo dicen o en tu carta natal está escrito o alguien sabio te dijo que así sería lograrás lo buscado? Gracias al pensamiento puedes construir o destruir, es tu elección. Y dicha elección es la encargada de conducirte por el camino que tu propio pensamiento elige ir. ¿Qué dices si te cuento que este libro es fruto de un gran pensamiento que siempre creyó, fe, que lo lograría? Más aún, hasta el momento de editarlo era inexistente el capital necesario para llevarlo a cabo. Además, tuvo varias revisiones que, indirectamente, lo fueron mejorando. Y se editó cuando se debía editar. Ni antes, ni después, tampoco cuando yo lo quise, sino, más bien, cuando debió ser. El crecimiento paulatino de mi persona, gracias a la apertura con mayor fe hacia ese mundo tan cercano y maravilloso, me encaminó como por arte de magia. Cada frase, cada palabra, cada pensamiento, proveniente de aquel sitio inconmensurablemente excelso, divino y elevado, son la muestra más fiel de los cambios que he tenido a escala personal. Al ver en mi propia persona aquellos cambios, o una visión del mundo desde otro sitio y bajo experiencia propia, entendí el cometido de ayuda universal desde el crecimiento integral propio, que es, sin duda alguna, otro modo de ayudar tras el sentido de esperanza o, tal vez, el de convicción hacia la posibilidad certera de esa vida plena. Y así fue porque cuando el esfuerzo está respaldado por la fe y, además, trabajamos responsable y disciplinadamente, aunque carezcamos de los medios que finalmente necesitaremos, como en este caso el dinero para poder editarlo, podemos ser protagonistas de resultados exitosos. Cuando trabajamos por un fin determinado que eleva al ser humano, podemos alcanzar cualquier proyecto en el que la mente, el corazón, la intención y la acción son congruentes entre sí, estando, del mismo modo, alineados perfectamente con el proceso de crecimiento universal. Por tanto, cuando estamos convencidos de que lo que deseamos es tan bueno para nosotros como para los demás, sencillamente porque ese anhelo contribuye con la creación, los caminos se nos abren paulatinamente y en el momento preciso que se deben abrir. Nada se interpone, ni frena nuestro andar, porque en ese anhelo o deseo existe una coherencia entre lo que pensamos, sentimos y obramos. Así pues, al ir a favor del universo construimos, y al construir todo se ir como debe salir. Esta es una pequeña reseña de aquel primer pensamiento, unido a un gran sentimiento y llevado en obra a este ejemplar, y otros más. Lejos está de que este logro pretenda enmarcar una hazaña, ni mucho menos ni mucho más, porque él es simple producto de un inconmensurable deseo interno que trabajó con la permanente ayuda divina, dejando fluir sin presionar y confiando plenamente, con alma, corazón y trabajo denodado y continuo, que cuando debiera ser se haría realidad. Se inició en la mente. Se gestó en el plano astral. Y se mantuvo, se desarrolló y se plasmó en la materia gracias a la labor de disciplina constante, trabajo continuo y marcada determinación. Colisión de pensamientos, mundo actual. Ahora, estoy segura, de que comprenderás mucho mejor lo siguiente. La realidad universal se crea con el pensamiento de cada ser del planeta. De ahí que existen sitios en donde la esperanza realza y otros en donde pareciera que todo está perdido, espacios en donde una minoría lucha por un territorio, el petróleo o la obtención del arma más novedosa y potente que pueda existir, mientras que otros gozamos de vivir sin necesidad de fronteras, ni territorios definidos, y tampoco necesitamos del petróleo, ni de ningún artificio que solo busca destruir.
La realidad de hoy es el reflejo de la colisión de pensamientos aunque, gracias a Dios y a pesar de que el dolor parezca duradero o inacabable, siempre triunfa el amor. Tal como sucede en las películas y a cuesta de la inocencia de muchos, pero al fin siempre triunfa el amor, quien logra que quienes ya creemos en él creamos aún más y que quienes no creían comiencen a creer. 2. Quien piensa en la paz genera paz, quien piensa en la guerra genera guerra, quien piensa en la existencia de una vida trascendente, con un sentido específico y más allá de la materia vive eternamente, mientras que quien piensa, cree o instituye, en una vida transitoria, pasajera, chata y fútil vive del mismo modo, muere continuamente experimentando un sabor amargo que lo colma de incesante insatisfacción personal. En la mente se crea todo. Esta modela al sentimiento y, como producto de este, el accionar se torna idéntico a ambos, de ahí que si nuestros pensamientos emanan pureza, amor y bondad colmaremos a nuestros sentimientos con pureza, amor y bondad. Ellos serán quienes nos conduzcan a actuar auténtica e idénticamente a lo que llevamos dentro, en este caso, con pureza, amor y bondad. Cambio de rumbo, acuerdo propio. Imagina que hoy te hallas donde, en algún momento, tú pensaste, consciente o inconscientemente, estar. Quizá tu pensamiento ha sido desacertado o enfocado convincentemente, pero, más allá de uno u otro concepto, lo bueno es que si deseas salir de donde te hallas o tomar un rumbo diferente al que has llevado hasta ahora, solo tienes que hacer un clic, es decir, cambiar tus pensamientos para llegar hasta donde deseas o, sencillamente, encontrar el lugar que consideras merecido. Si por el contrario, te encuentras gozando de una vida maravillosa, experimentando sensaciones de alegría permanente, recuerda reforzar cada pensamiento con amor y te asegurarás que el camino que hoy recorres se expanda por lugares, sitios y junto a seres que hacen de tu propia elección de vida un goce eterno y permanente, colmando a quienes pasan cerca de ti de la misma sensación y el mismo premio de lo cual tú ya disfrutas, desmesuradamente. Di, por favor, yo puedo. Yo quiero. Yo lo logro. Estas frases emiten una vibración tan poderosa que cuando las hacemos parte de nuestra vida cotidiana descubrimos que todo cuanto imaginamos se cumple. Ellas son fuentes de energía neta y tanto su poder como sus resultados se hacen visibles sí o sí en el mundo de la materia. Repite, por favor. Yo quiero. Yo puedo. Yo lo logro, y sé, tú mismo, el protagonista de un testimonio real. Revierte aquellos pensamientos que a ningún sitio te conducen. Crea esa realidad tan soñada o anhelada por ti. Abre la mente al mundo de lo infinito. 2. Si sueñas un sueño en el cual nada de lo que sueñas existe hoy, continúa soñándolo porque, de tanto imaginarlo y adornarlo con detalles específicos, al fin se hará realidad. Cuando fortalecemos los pensamientos en nuestra mente, es decir, mantenemos con firmeza lo que proyectamos y, además, trabajamos en el mejoramiento de los mismos día a día, las infinitas puertas que se abren comienzan a ser corrientes en nuestra vida. Y más aún, podemos ver cómo y cuánto se abre el camino de los seres que se encuentran cerca de nosotros, también, descubrimos que cada hecho, cada situación y cada persona es un eslabón clave en la cadena perfecta que nos conducirá, consecuentemente, al alcance inminente de lo que tanto anhelamos. Gracias a este despertar comenzamos a prestar atención a nuestros semejantes de un modo diferente, con otros ojos, y, por supuesto, con otro corazón porque descubrimos o entendemos con una razón más elevada, clara y transparente que cada ser es tan importante en nuestra vida como nosotros en la de ellos, ya que ambos somos grilletes en la existencia de cada uno. También, este nuevo despertar, nos vuelve más responsables, condescendientes y comprensibles, exhortándonos a colocarnos en el lugar del otro, asiduamente. Además, dejamos de juzgar porque entendemos que esa actitud a nada conduce, por el contrario, nos dedicamos a comprender ya que, gracias a esa propia apertura, entendemos que la comprensión conlleva amor y el amor puede entenderlo todo. Del mismo modo, experimentamos un adorable sentimiento de unión hacia todo lo que es vida y gozamos de una encantadora sensación de sabernos uno con el todo, comprendiendo que el todo es uno con nosotros mismos. Disponte a trabajar. Si piensas en positivo, los frutos de ese pensamiento serán positivos, lo mismo sucede si aquellos son negativos o destructivos. De cada uno depende cómo pensar. Cada uno lo decide, pero, luego, debemos hacernos cargo de lo que cada uno crea, funda, instituye, en su realidad. Para cambiar la realidad externa debes comenzar a cambiar tu realidad interna porque, de lo contrario, nada cambiará.
trabajo individual para un fin universal. Ahora bien, veamos a través de un sencillo y práctico ejercicio donde debes hacer hincapié para generar un cambio favorable en tu persona, transformación que se proyectará a la realidad, conociendo cuál es tu tendencia al pensar, si hacia lo positivo o hacia lo negativo. Responde con total sinceridad, ya que al único que le será beneficioso este ejercicio, directa o indirectamente, es a ti. Hazlo por y para ti. De esta manera, además de mejorar tu entorno, comenzarás a experimentar un exquisito sentimiento de saberte útil y necesario para el mundo de hoy. Utilizas más de 15 veces al día la palabra sí. Si no. ¿Crees que la vida es realmente maravillosa? Si no. ¿Consideras que eres verdaderamente afortunado? Si no. Cuando inicias algo estás convencido de que el resultado que obtendrás es justamente el que esperas. Si no. ¿Crees haber nacido para lo que haces? Si no. ¿Te consideras un muy buen padre/madre? Si no. ¿Eres auténtico frente a los demás? Si no. ¿Te sabes pieza clave en el trabajo de paz universal? Si no. ¿Tratas a los demás con deferencia? Si no. ¿Disfrutas enormemente siendo como eres? Si no. ¿Respetas tanto como exiges respeto para ti? Si no. ¿Atraes a tu vida gente amable, agradable, saludable, amigable? Si no. Antes de dormir haces un pequeño análisis del día. Si no. Oras, rezas, pides o ruegas, aunque sea una vez al día, por alguien, por el mundo o por lo que sea. Si no. Nadie mejor que tú puede analizar los resultados. Por tanto, evalúa cuántos sí y cuántos no has marcado en la lista, posteriormente discierne acerca de lo que consideras que debas cambiar, si es que te hallas disconforme contigo o con tu vida en general. Luego que te tomes el tiempo necesario para discernir y rever cuál es tu inclinación al pensar, positiva o negativa, continúa con la siguiente tarea. El proceso de reversión del pensamiento. Ahora bien, probemos trabajar juntos el maravilloso proceso de reversión del pensamiento. Hagamos una práctica sencilla para que puedas llevarlo a tu labor cotidiana y comiences a cambiar lo que tú consideras que debes cambiar, gracias a lo cual, lograrás atraer a tu vida lo que deseas y alejarás aquello que frena toda posibilidad de crecer ilimitadamente. Pensamiento negativo, reversión a pensamiento positivo. No puedo. Yo puedo, lo hago. Todo me sale mal. Logro todo lo que me propongo, lo hago. No nací para esto. Hago esto y mucho más, lo hago. Más que fácil, revertir el pensamiento y mucho más aquellos que llevamos desde pequeños en nuestra mente, es tarea cotidiana, disciplinada, consciente y permanente. Y, más aún, de mayor esfuerzo, decisión y determinación se requiere para trocar aquellas tendencias que ni siquiera sabemos que están guardadas en lo más recóndito de este cofre maravilloso como es la mente. Y es posible hacerlo. Solo debemos recordar, siempre, que la práctica conduce a la excelencia y ésta hacia el logro de los buenos resultados, por tanto, sin práctica es imposible que podamos ver el o los resultados. Es una labor de todos los días. Libera el pasado. Desde pequeños recibimos muchos más no que sí, y lo mismo sucede respecto de algunas formas, por así decirlo. Normalmente solemos decir ¿por qué lo hiciste?, con tono imperativo y generando una muy desagradable sensación de culpa en el otro, en vez de asentir que bien, o puedes probar de otra manera, en el caso de que la forma con la que realiza tal o cual labor es inapropiada o la menos indicada respecto de lo que esperamos. Así, crecemos con más reproches que aprobaciones, con más negaciones que afirmaciones, con más extorsiones que proposiciones, con más imposiciones que sugerencias, pero, aún así, la grandeza divina nos permite descubrir que aunque toda una vida hayamos recibido una influencia de tal o cual manera podemos revertirla, por supuesto, cuando nosotros lo decidamos. Es real la aseveración de que podemos volvernos positivos poco a poco, desenterrando todo lo que haya hecho nido en nuestro interior y haya sido, o sea, desventajoso en nuestra vida. Claro, la labor es diaria y permanente porque en un día es imposible lograrlo, pero es posible que en un día comience el gran cambio. Consejo práctico. Si eres jugador de algún deporte en particular, debes saber que si no te entrenas a diario, o al menos de forma regular, es imposible que avances, mejores o progreses como tal, debido a que si no entrenas, no te mejoras, ni te superas, jugarás siempre del mismo modo o, lo que es peor, decaerás poco a poco.
Lo mismo sucede como jugadores de una vida única e irrepetible que poseemos, es decir, si no nos entrenamos en el mejoramiento de nuestra persona de manera integral seguiremos realizando nuestros actos bajo los mismos impulsos que siempre lo hemos hecho, dicha elección mantendrá nuestra vida en una meseta llana, chata, superficial e insustancial y, bajo ese contexto elegido por uno mismo, nos será imposible avanzar, mejorar o progresar. Por tanto, si queremos que nuestra cambie o vire hacia un nuevo rumbo, más saludable, fructuoso, enérgico, dinámico, vigoroso, es imprescindible practicar sobre todo aquello que nos pulirá como en el caso del jugador que para mejorar se entrena disciplinadamente, perfecciona la técnica y modifica los malos hábitos, es decir, pule día a día lo que debe optimizar ocupándose de cada detalle inclusive, hasta, de la alimentación que es más adecuada para su mejor rendimiento en la disciplina. Debemos tener presente, en todo momento, que la práctica conduce a la excelencia, por tanto, cuando la repetición, de tal o cual ejercicio, es consciente debido a que su cometido es claro, concreto y específico obtenemos un gran cambio, certero e inmediato. En consecuencia, cuando nos entrenamos para disfrutar de la vida en congruencia con todas nuestras partes perfeccionando todos nuestros aspectos generamos internamente dinamismo porque, tal entrenamiento, es el hacedor de un cambio inminente que se ve proyectado hacia lo externo de manera inmediata. Por tanto, ponte manos a la obra. Decídete a vivir. Nadie más que tú puede revertir aquellos pensamientos que te mantienen inserto dentro de una atmósfera determinada y junto a personas muy parecidas a tu manera de pensar. Revierte tu programación. Desligarnos de todos aquellos pensamientos que estancan, o que han estado frenando nuestro caminar, es otra forma más de manifestación del amor porque Él es generador de cambios positivos. Si crees en la esperanza y tienes pensamientos esperanzadores debes saber que tus sentimientos transmitirán lo mismo, por tanto, podrás alcanzar lo que buscas porque el dinamismo de aquella energía te conducirá hasta donde deseas llegar. Opta por aquellos pensamientos que elevan, enaltecen, permiten ver la vida como verdaderamente es, maravillosa. Aléjate de los pensamientos especulativos ya que ellos detienen cualquier caminar debilitando al cuerpo invisible hasta manifestarse en el cuerpo físico. Revierte tu programación. Crea la realidad que tanto anhelas. Imagina qué vida deseas. Encuéntrate a ti y vive como ansías vivir. Haz tus ejercicios diariamente y si te sientes satisfecho con los cambios que vas observando quiere decir que ya puedes continuar con lo siguiente porque la satisfacción está demostrando que ya has concluido con una etapa y puedes, ahora, seguir con lo siguiente. Experimentarás nuevas emociones y sensaciones diferentes a las que te cubrían anteriormente. Te percibirás como más elevado, más engrandecido, pero ni más ni menos que nadie, simplemente más elevado que tú. Antes, recuerda que todos somos iguales. Esta elevación te permitirá comprender que eres mucho más que un simple cuerpo físico, entenderás, con una razón más sabia que la lógica o la racional, que eres indiscutiblemente ilimitado por perfección, mental por excelencia y sutil por divinidad. Revierte tu programación. Continúa alimentando tus riquezas internas. Disfruta de la vida junto a un pensamiento tolerante, magnánimo, leal y fiel que emita nobleza tras tus actos y dinamismo en tu andar. Desecha aquellos pensamientos que puedan viciarte de sentimientos mediocres, destructivos, perecederos, grises, triviales, ligeros o insubstanciales. Adorna tu existencia con pensamientos que sean pulidores de cualquier adversidad y logren vestirla de gala junto a la belleza de lo simple, sencillo y natural colmándola, permanentemente, de amor y paz. Siente pasión por la vida. Apasionate por la naturaleza, por los momentos sencillos, por la existencia de los animales, por el sol, por la tierra ya que todo es vida y tú eres parte de ese todo que la vida misma ofrece. Experimenta el verdadero sentido de la pasión que es aquel que nos permite disfrutar de un maravilloso sentimiento de goce pleno el cual va mucho más allá del simple disfrute de la materia pura. Incorpora en ti pensamientos que equilibran, estabilizan y armonizan, aleja los que desgastan, desequilibran y desarmonizan. Rechaza todo proyecto que te conduzca, inminentemente, a sobrevivir en medio de una jungla creada, nada más ni nada menos, que por tus propias tendencias. Distínguete sabio por naturaleza apartando la idea de tener que ser graduado, o algo así, para cambiar o para alcanzar la perfección que ya llevas en ti. Instrúyete, capacítate, pero ante todo ámate. Disfruta siendo auténtico, pregunta cuando lo creas conveniente, infórmate, facúltate,
Comprométete, pero ¿con quién? Contigo mismo, ya que este es el compromiso más potente, valedero y eficaz que te guiará hacia la acción continua, la cual te conducirá, inmediatamente, hacia lo que tú deseas. Busca dentro de ti las respuestas a los interrogantes que aparezcan y todo cambiará. Ámate y descubrirás la fuerza real que transmuta todo lo que estés dispuesto a transformar. Libérate de los pensamientos colmados de vibraciones bajas que conducen a sentir aburrimiento o a vivir apenados y avergonzados por lo que debimos haber hecho o por lo que hicimos o por lo que no hicimos. Revierte tu programación interna y deja que aflore ese tesoro que llevas dentro de ti. Entrega cariño a cuanto ser pase por tu vida, siéntete orgulloso de ser quien eres, alguien que busca lo mejor para sí para poder entregar lo más elevado al mundo entero. Goza de la alegría que se colma cada una de tus células cuando decides vivir alejando de tu vida la idea de sobrevivir. Sonríe aunque hoy, este día, carezca de alegría alguna, recuerda que la risa es el mejor remedio para la salud, de hecho existen terapias que la utilizan dentro de ejercicios específicos para el mejoramiento de la persona, y, además, hoy has despertado, estás vivo, tienes tu propio lugar aquí en el universo y, aún más, eres único e irrepetible. ¿Comprendes cuán dichoso eres? Pues entonces, revierte tu programación. Fortalece a tus células físicas con la energía del pensamiento transmutando cada sensación. Repite, si puedo, una y otra vez. Aunque te cueste y aunque, al principio, te caigas o el resultado que esperas tarda en llegar. Sabe que ya te encuentras en la adorable tarea de fortalecer a ese ser débil que eras antes pero que ahora se encuentra en el camino del cambio, solo debes seguir trabajando persistentemente y con mayor fe aún. De este modo, aunque decaigas, si tu fe es más fuerte que cualquier adversidad que aparezca y cuyo objetivo sea paralizarte, te levantarás más rápido que la vez anterior y con mayor fuerza y deseo de continuar. Escribe en varios papeles si puedo, además de los ejercicios que realices diariamente. Coloca frases de autoayuda en tu cuarto, en tus libros, en tu agenda, en el frente del velocímetro del auto y por donde quiera que vayas. Mentaliza si puedo al tiempo que te ves, en tu pantalla mental, sonriendo, saludable, rozagante de felicidad por tu nueva vida. Repite los ejercicios diarios, léelos cuanto creas convenientes y experimenta la emoción vivificante que te brinda esta nueva decisión de vivir saboreando el verdadero sentido de vida universal. Ejercita, practica y revierte tu programación. Di, si puedo, y advertirás una sensación de poderlo todo. Conviértete en un ser humano altruista, elevado, gozoso y agradecido de vivir hoy, aquí y ahora. Percibe cómo, de ahora en más, contribuyes en la creación de un mundo mejor en donde la energía positiva logra el cambio de todo lo oscuro. Si puedo. Grábalo en tu mente, aliméntalo en el corazón y tradúcelo al entorno tras la labor diaria. Soy Elcira Sosa Medina. Coach ontológico certificada en ICF Conaxt. Gracias por tu escucha. Si te ha gustado este capítulo, te pido que piques en la manito de me gusta y lo compartas. Que tu vida sea maravillosa.